Buenas noches, Guillermo Moreno, Yanina Granda, Elías Bravo y el equipo de Mirada Nacional te saluda. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, Yanina? ¿Qué tal, Elías? ¿Qué tal a los compañeros de Principios y Valores? Un fuerte abrazo peronista. Un fuerte abrazo. Yo estoy hoy saliendo por Skype, así que tengan paciencia, porque estoy en el hospital de Aedo con una fractura en el pie. Así que a lo mejor, viste, se desordena un poquito eso, pero bueno, sabrás comprender, Guille, ¿no? No, claro que sí, no hay ningún inconveniente. Está todo bien. Espero que sea un tema menor y que rápidamente ya estés caminando por tus medios sin problema. Gracias, Guille, gracias. Vos, Guille, últimamente estás saliendo en casi todos los medios hablando y analizando el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. De una forma, con tu estilo, obviamente, de una forma contundente, pero con una visión diferente al resto, dando por ganador a Estados Unidos y a Rusia y como perdedores a Europa y a China. ¿Vos creés que estamos en presencia de un nuevo orden de conformación mundial? Sí, claro, esto comenzó con Trump y comienza con Trump porque Trump destruye el viejo orden surgido de la caída del muro de Berlín. Y Trump aprovecha una condición objetiva de la economía norteamericana, que es la revolución energética que comenzó Bush hijo, allá en su primer mandato, cuando empieza a generar las condiciones para una explotación rentable del shale gas y del shale de hoy. O sea, Estados Unidos, que se había quedado sin energía fósil para abastecer su mercado, y que por lo tanto es un gran importador, el principal importador de energía fósil del mundo, y que explicaba incluso las guerras en el mundo, en la búsqueda de ese petróleo, empieza a ser un gran productor e incluso exportador de hidrocarburos. Y eso cambia la configuración. Cuando vos te transformás en un gran exportador de un producto, lo que buscas, por naturales coincidencias, es una alianza con el otro espacio geográfico en el mundo que está en condiciones de producir y exportar. Y que aparte no es competencia tuya más que en el plano militar, porque Rusia no es competencia norteamericana en términos de aparato manufacturero e incluso en servicios, y mucho menos en turismo. Estados Unidos, la confrontación que tiene en términos económicos es, en primer orden, con China, luego Alemania y Francia, en ese orden. Estados Unidos, por tradición, genera esa alianza. Vos pensás que nunca hubo una guerra ruso-norteamericana, nunca hubo conflictos en tercera geografía, pero no hay. Por el otro lado, el cliente natural de Rusia es Europa y es China. No es que Estados Unidos le va a discutir el mercado energético, al contrario, lo que quiere es que Rusia le venda la energía a un precio tal que quite competitividad a esas economías, y es lo que está pasando. De ahí la alianza Trump-Putin, que continúa en este espacio con distintas características, que son los demócratas siempre utilizan más el vector militar que el vector económico, y mucho más que los republicanos, y ahí van. Entonces esto es una alianza de orden 1 entre Rusia y Estados Unidos, donde están delimitando la medianera. No es una convivencia que no te exenta de discusión. Cuando Patton era el general norteamericano que conducía las tropas aliadas en la ofensiva final sobre Alemania, sobre Berlín. Y él ofrece y plantea la posibilidad de seguir hasta Moscú. No dice, no, mire, ya le ganamos a los alemanes, paramos acá. Él dice, tenemos que ir a Moscú. Obviamente el alto mando norteamericano y sobre todo el presidente le dice que no, porque no iba a romper la alianza con Stalin. Pero estuvo en el escenario. Obviamente que vos podés tener una articulación, y eso no significa que a posteriori no discutas si un metro más, un metro menos de la medianera. Un metro más, un metro menos, no hay posibilidad de no discutir.
Y esto es lo que está pasando. Una de las medianeras... ¿El fin del proyecto del globalismo? No, claro, eso se terminó con Trump. Lo que están construyendo ahora es la arquitectura del nuevo orden internacional. Esta es la primera medianera. Hay una segunda medianera que se va a trazar entre en el mar de China, entre Taiwán y China continental. Son dos medianeras las que se están definiendo ahora en el mundo. En la segunda medianera, la preeminencia de la confrontación la va a tener Estados Unidos. Sí, clarísimo. Ahora, te pregunto. Perdón, me das 2 minutos, estoy haciendo un programa de radio, que estoy en vivo en una nota. Yo también estoy trabajando, me hubiese avisado temprano, por favor. Hola, por favor. Sí, te escucho, Discúlpame, Guillermo, pero no están problema, justo entrando. Disculpa. Disculpame, son los adultos del momento. Según tu criterio, ¿sí? ¿Cómo nos conviene alinearnos dentro de este contexto como país? Mira, nosotros siempre nos vamos a alinear en la tercera posición. Siempre dijimos, ni en las viejas categorías que regían la Segunda Guerra Mundial, en todo caso ni yanqui ni marxista, que también rigió la Guerra Fría. Pero acá en este caso el alineamiento es del interés nacional, entendiendo que en ese esquema de confrontación sino-norteamericano, los ingleses han tomado partido. Y lo han tomado partido incluso conduciendo parte del proceso y ofreciendo el Commonwealth. En el Commonwealth está naturalmente Australia, Nueva Zelanda, en el Atlántico Sur, pero también, nos guste o no nos guste, está Malvinas y la isla de Ascensión. Ahí hay un eje militar relevante que pone en discusión la proyección argentina sobre la Antártida por el lado del Atlántico, pero por el lado del Pacífico o por el lado de los Andes la empieza a poner en discusión los chilenos. En la última campaña electoral, el que salió segundo en el balotaje, pero con el 45% de los votos, ya le planteó al pueblo chileno que hay que volver a rediscutir la Patagonia. Hubo una declaración contundente del embajador Bielsa en Chile diciendo, miren que ese muchacho es antiargentino. Y lo que plantea es, nosotros cuando discutimos la Patagonia con la Argentina, estábamos en guerra con Perú, nos agarraron descuidados, debilitados, y cedimos y ahora hay que volver a plantear eso. Y la alianza entre los chilenos y los británicos es de toda la vida. Mira, y obviamente sobre los chilenos también está la expansión sobre la Antártida. Mira, y para completar la Antártida, que hoy está bajo el paraguas de un convenio internacional, en realidad algunos analistas, entre los que me incluyo, están planteando que en la próxima década se va a subdividir entre las porciones que le toca a cada país. Y ahí, de acuerdo a la densidad nacional que vos tengas, es lo que te va a tocar. No es por una discusión simplemente racional, si vos tenés potencia o no tenés potencia para ocupar parte de la Antártida y reclamarla. Y esto es lo que está en discusión. Si hacemos mal las cosas, también vamos a perder la expansión sobre la Antártida. Y Guille, ¿cuál sería el error de la política exterior del gobierno? Bueno, ellos tienen que tener claro si los chinos van a ser ganadores o no en este espacio. Ellos están haciendo una alianza con los chinos y hay que ver, porque bueno, ahí parte de la inteligencia argentina dice que los chinos son el futuro. Yo tengo mis dudas, ¿no? Un país que no se autoabastece de alimentos y de energía, tengo mis dudas que pueda ser el número uno. Pero claro, ahí te vienen con otras historias, te empiezan a explicar la avanzada en comunicaciones, en informática. Yo tengo mis dudas. Mira, esta guerra que está haciendo Putin en Ucrania es casi una guerra convencional, donde la velocidad de avance la define él, donde la velocidad de incursión sobre territorio enemigo está dado por la impronta que él le quiera plantear, porque también tiene que ir oteando lo que acontece en la interna norteamericana, que se va resolviendo para noviembre. Por eso yo no avisoro que esto no vaya a tener un desenlace de corto plazo. Va a tener algunos acuerdos, se va a estabilizar, después van a empezar los combates de vuelta, después va a volver. Esto vos lo tenés que pensar en mediano plazo en Europa. Y a su vez, después se va a ir agudizando la construcción de la segunda medianera, donde los chinos
con más sabiduría que el presidente ucraniano, obviamente va a plantear un nivel de confrontación mucho menor, ¿no? No hay ninguna posibilidad de una confrontación chino-norteamericano. La diferencia de fuego es abismal. Así como es abismal la diferencia de fuego entre Rusia y Ucrania, y es realmente increíble que la clase política o los sectores políticos ucranianos hayan dejado en manos de este comediante la decisión de su futuro. La verdad que es una irresponsabilidad mayúscula. Bueno, lo mismo acontece entre China y Estados Unidos, la diferencia es que los chinos tienen otra visión del tiempo y para ellos 200 años no son nada. Avanzaron ahora lo que podían avanzar, ahora le están diciendo objetivamente basta y van a aceptar ese basta. Pero eso no significa que para el mundo no va a ser un cimbronazo importante, incluido de Argentina, porque somos grandes proveedores de alimentos de los chinos, y la confrontación va a ser en el plano alimenticio y en el plano energético, ¿no? Con lo cual también la matriz económica de la pampa húmeda empieza a sufrir, porque no es que vos tenés múltiples mercados para venderle la soja. Tenés el chino y tenés el indio, pero está uno al lado del otro. Así que esto es lo que está en discusión, y con este presidente inepto es muy difícil que nosotros podamos encontrar un camino que defienda los intereses nacionales. Este presidente no está apto ni siquiera para mantener un debate serio en esta conversación. Guille, Elías te habla, ¿cómo estás? ¿Qué hace, Elías? Te traigo un poquito para acá, pero bueno, te la voy trayendo con el tema internacional también, porque todo esto está impactando, como estabas hablando en la última parte de tu respuesta, en el precio de los commodities, sea petróleo o sea todo lo que tiene que ver con la base de los alimentos, y se está sumando a una inflación inercial que viene manteniendo Argentina y que no está encontrándole la vuelta, y que vimos ahora con los números del INDEC que eso en febrero ya se empezó a acelerar, y todavía pareciera ser que el impacto de todo esto que trae la guerra con respecto a los precios de los commodities todavía no se vio reflejado ni siquiera en los números, o sea que se puede esperar que esto se acelere más todavía. En ese sentido, vos estás proponiendo hace rato como eje vertebrador de la solución, casi te diría integral digamos, base de tu programa económico, que las retenciones son una solución para aumentar la cantidad de dinero que ingresa a las arcas públicas vía la comercialización en el exterior de los commodities, sobre todo de la soja. Me imagino que ese sería el punto principal. Lo cercás en la pampa húmeda, esto es en la zona núcleo donde el rinde es mayor, o sea la rentabilidad es mayor, y ves que la retención generaría un doble efecto, ¿no? Un efecto que baje el precio de los alimentos y que por otro lado aumente las arcas públicas. Para no afectar al productor, estás proponiendo una ley de alquileres que baje el costo del productor y que se mantenga como invariable el ingreso que tenga el productor actual, y poder así empezar a arreglar la macro, empezar a solucionar temas de ingreso, de inflación. Digamos, lo vemos como que en tu propuesta las retenciones son algo central, de donde por ahí partir para arreglar un poco todos los líos económicos en los que nos metimos, inclusive pagarle al fondo, sin tener que ajustar al pueblo. Ahora, lo estuvimos hablando, esto te lo transmito como digamos, algo que me parece que estaría bueno que lo sepas. Lo estuvimos hablando con muchos compañeros, yo particularmente empezar a preguntar si entendían exactamente cómo funcionaba una retención, qué era una retención. Porque a veces es mucho más fácil defender o entender las posturas cuando realmente se entiende el punto, porque vos lo haces mucho foco ahí. Y no muchos entienden qué es una retención, cómo funciona y cómo hace que los alimentos automáticamente bajen y las arcas públicas empiecen a llenar. ¿Podrías explicar a la audiencia de este programa, que son compañeros, que son militantes y gente que digamos que nos sigue en esta discusión, en esta línea ideológica, cómo funciona una retención, Guille? Mira, lo que técnicamente es derechos de exportación, son derechos que pone el Tesoro a través de funciones delegadas a la aduana, o sea, desde ahí te basás para que el que quiera exportar pague un arancel. Está bien, se llama aranceles de la importación, cuando sea la importación son aranceles, cuando son a la exportación son derechos de exportación, pero básicamente lo mismo. Te digo aranceles porque si vos decís, es un sobrecosto que vos tenés
para traer mercadería de afuera, lo entendés. Bueno, en este caso funciona de la misma manera. Vos le pones una carga, que en este caso es el derecho, al que exporta. El que exporta vende a precio internacional. El precio internacional, en este caso en la mayoría de los productos argentinos, que son los que hacen la mayoría de la recaudación en el sector agropecuario, se arman en Chicago. Esto es trigo, maíz, soja. El precio se arma en Chicago en una bolsa, obviamente, donde hay oferentes y demandantes a escala global. Ese es el precio que, trasladado a la Argentina, es el que funciona en la bolsa de Rosario, que está directamente ligado. O sea, hay una bolsa espejo de la bolsa de Chicago, mucho más chica, entre oferta y demanda, oferentes y demandantes nacionales, que toman como referencia lo que está pasando en Chicago. ¿Y por qué? Y porque cuando en Chicago suben los precios, los que se dedican a exportar pueden pagarle más al productor. Si aumenta el precio afuera, vos podés pagarle más al productor argentino. Y en el caso de la soja, donde la Argentina hoy, en mi época, consumía el 5% de la producción de soja, hoy estará en el 10% porque aumentó el alimento balanceado para animales, y mucho de ese alimento balanceado es soja. Entonces digamos que hay un 10% del consumo de la soja que se hace en Argentina sobre la producción. Entonces tenés 42 millones de toneladas, 4 millones, 5 millones de toneladas quedan en la Argentina. Es absolutamente marginal. Pero tomemos el caso de la leche, que es un caso que se puede entender perfectamente para explicar el ejemplo. En el caso de la leche es al revés. El 80% de la leche, de los 12.000 millones de litros que anualmente produce la Argentina, van al mercado interno, entre leche líquida y derivados, y el otro 20% va a la exportación a través de leche en polvo, que es básicamente esa la leche líquida, sacarle el agua con un proceso industrial, y terminás teniendo la leche en polvo para no exportar agua. Está bien, cuando esa leche en polvo llega a destino, ahí le agregan el agua y volvés a tener la leche líquida. Esto es básicamente la leche en polvo, para no exportar agua. Muy bien, vos tenés dos empresas. Tenés Nestlé, que es básicamente una empresa exportadora de leche argentina en polvo. Ellos tienen sus plantas manufactureras que transforman lo líquido en polvo. Son unas determinadas tecnologías y punto, que es habitual en el mundo, no tiene ninguna importancia. Y la Serenísima, como ejemplo, o Sancor, que esos son los grandes abastecedores del mercado interno. Ahora, el tambo es el mismo. Claro. Cuando Nestlé o Serenísima van a buscar la leche, la van a buscar al mismo tambo. Está bien, vos decís, bueno, no, cada uno tiene su sistema de provisionamiento, esto es lógico, sí, cada uno tiene su tambo de confianza, pero la leche es la leche. Entonces, cuando Nestlé ve que aumenta el precio internacional, está en condiciones de ofertar más por la misma leche. Pongámosle el número, Guille, si fuera, no sé, ¿cuánto está internacionalmente hoy, por ejemplo, la leche? Y hoy está casi $5.000 la tonelada de leche en polvo. Debe estar más ahora, 5.000 es la última vez que lo vi, pero debe estar más. Ahora, yo la llegué a tener a 5.700. La última vez que la vi, a fin de año estaba a 4.700, 4.800, y ahora ya debe estar en 5.000 y 5.000 arriba. Lo que vos tenés una relación técnica entre la leche líquida y el polvo. Vos, para sacar 1 kilo de polvo, más o menos precisás 12 litros de leche. ¿Está bien? O sea que esas son relaciones físicas en función de la tecnología disponible. No hay. Pero que vos decís que si aumenta el precio internacional van a tender a ¿qué es lo que pasa? Afuera. Ahí voy. A ver, vamos a entender la lógica, porque si no. Cuando aumenta el precio afuera, a los tambos va tanto el comprador de leche de la Serenísima como el comprador de leche de Nestlé. Va un comprador, un tipo que va por los tambos diciendo compro leche. ¿Está bien? Sí. Entonces el tambero dice, ¿usted cuánto paga, Nestlé? Y yo voy a pagar tanto, y voy a pagar más que el de la Serenísima porque me aumentó el precio afuera. Entonces estoy en condiciones de pagar más. No es solamente que el tambero va y ofrece, que hay un comprador. El que compra, el hombre que compra, que tiene el contacto, dice, che,
yo por los 30 litros que da tu vaca te pago tanto, te pago más que la Serenísima, mandámela a mí. Claro. En ese momento la Serenísima, si no iguala el precio de Nestlé, se queda sin leche. Y vos te quedás sin posibilidad de abastecer el mercado interno. Ahora, si paga lo mismo que paga Nestlé, tiene que aumentar el producto, porque si aumenta el costo, naturalmente se traslada el precio. Entonces, bueno, muy bien, ¿qué hacen las retenciones? Las retenciones dicen, mire, yo necesito la leche en el mercado interno a tal precio. Si el comprador de Nestlé va a ofrecer más para exportar, yo le pongo un derecho de exportación. Entonces le digo, mire, la diferencia de más que usted quiere pagar sobre el de la Serenísima, cuando usted exporte el producto, yo le voy a cobrar un derecho. Con lo cual, el comprador de Nestlé al precio internacional le tiene que restar para ofertarle como precio al tambero lo que va a retener el Estado, por eso se llama retención. Muy bien, entonces técnicamente es derecho de exportación, en términos generales se le llama retención. Entonces supongamos que está 5.000 pesos, sí. 5.000 pesos la leche en polvo en el mundo, la leche entera, por la relación técnica de 12 litros por cada kilo, más los costos industriales de poner la máquina en marcha, los trabajadores, la energía, bla, bla, bla. Vos sabés lo que podés pagar. Si a esos 5.000 pesos, y el mercado interno tiene hecho los precios domésticos a $4.000 la tonelada de leche en polvo. Si el precio internacional se fue a 5.000, no tenés otra alternativa que aumentar un 25% los productos de la Serenísima. Vos le pones un derecho de exportación de $1.000, claro, del 20% sobre la exportación, y entonces Nestlé no va a ofertar esos $5.000 porque sabe que 20% lo tiene que dejar en las arcas del Tesoro. Con lo cual, cuando vos le pones la retención, emparejás el precio de compra de Nestlé y de la Serenísima. Y con eso te evitas tener que aumentar los precios en el mercado doméstico. Claro, el productor de leche puede decir, che, pero ahora que la puedo vender a 5.000, ustedes no me dejan. Y sí, ¿qué vas a hacer? Es así la vida, porque si no la gente no puede tomar leche. Bueno, muy bien. Ahora, yo no tengo por qué perjudicar al productor de leche, entonces le bajo el costo de los alquileres. ¿Cómo le bajo el costo de los alquileres de la tierra? Con una ley de arrendamientos rurales. Entonces esa plata que dejaría de recibir, por otro lado, le bajo el costo y lo emprolijo. Claro, y en la medida en que lo emprolijo, el que termina pagando el pato es el dueño de la tierra, el terrateniente. 1.000 familias en la pampa húmeda zona núcleo. Eso es importante, porque no es en todo el país. Vos te estás centrando en solo en una zona del país donde el rinde es mejor. Pero porque ahí se hace el 50% claro, de la comida de la Argentina. Todo lo demás, ahí se hace. Ahí es la zona productiva por excelencia y donde tenés una renta por la calidad de la tierra que en el resto del país no la tenés. La tierra de la Patagonia no tienen esa calidad. Ni las del Chaco, ni las de Santiago del Estero, ni las de Formosa, esto se sabe. Entonces es obvio que estamos hablando de la zona núcleo. Ahora, no termina ahí la propuesta, porque yo le estaba diciendo a los terratenientes de la zona núcleo, miren, por ese esfuerzo patriótico que van a hacer por dejar de cobrar los alquileres como lo están cobrando ahora, y el diferencial entre lo que van a cobrar y lo que tendrían que cobrar va a las arcas del Estado, que a su vez me permite bajar la comida, el precio de la comida, yo les voy a dar un bono patriótico a 25 años con una tasa de interés internacional y en moneda dura que ustedes van a poder comercializar en el mercado secundario. Entonces hagan un esfuerzo por un lustro por lo menos para salir de la deuda con el fondo, que es la que más te condiciona. De esa manera tenés menos condicionantes del Fondo Monetario como lo que tenés en este ASPO que acaban de firmar, o que van a firmar, que es una porquería de acuerdo, pero las deudas están para pagarse, o sea que vos las tenés que pagar, lo que pasa es que no tiene que poner la plata al pueblo. Bueno, en este caso lo pondrían 1.000 familias. Eso, con ese bono vos salís de deuda con el fondo y entrás en todo caso con deuda con la sociedad rural o con los asociados que corresponda.
Pero la realidad es que no es lo mismo, porque no van a tener los mismos condicionantes. Pero si a su vez en 25 años la economía crece como debería crecer bajo un gobierno peronista a tasas chinas, esa deuda pasa a ser una deuda irrelevante, porque una cosa es una deuda de 44.000 o 45.000 millones con el fondo, con un PBI que bien medido no debe pasar los 300.000 millones, y otra cosa es que vos tengas un PBI de 1.200.000.000, 1.200.000.000, entonces 44.000, 45.000 sobre 1.200.000.000 es una proporción mucho menor. A eso apostamos en un gobierno peronista. Ahora, para eso tenés que tener un gobierno peronista y no es esto que tenés ahora, ¿no? Bueno, pero vos lo estás planteando como un eje vertebrador, la retención, como para arreglar, en este caso, el precio interno, la recaudación necesaria para pagar la deuda sin que el costo se lo coma el pueblo, y recargarlo sobre 1.000 familias. Se está diciendo que eso además, digamos, por oposición también aumenta el ingreso, baja la inflación. O sea, estaría solucionando un montón de cosas. Ahora, el acuerdo que se firmó, ¿es posible poner retenciones, que estamos hablando de medidas que parecieran ser fáciles en cuanto a lo legal y difíciles en cuanto a la voluntad y a la decisión política? No, ellos hablan de un tipo de cambio efectivo que habría que ver qué definiciones están hablando de tipo de cambio efectivo. Pero la realidad es que si vos le discutís y volvés a renegociarlo y le decís de acá está el origen de fondos, vos sabés que cualquier debate entre un deudor y acreedor, donde el deudor explicita con precisión el origen de los fondos con los cuales va a pagar, allana el debate. El problema de este pacto es que como no tiene claro quién pone la plata, te tienen que llenar de condicionantes, porque la plata la terminan poniendo los jubilados, los pensionados, los trabajadores, y se la tenés que sacar a palo finalmente, ¿no? Entonces, de la otra manera sería mucho más sencillo. Es una lógica que debería funcionar. Las deudas hay que pagarlas, y lo que quiere el fondo es cobrar. Cuando vos le decís, mire, ponga un punto fijo en el Banco Central y todos los días te cobra. No, vos cobrás las retenciones y ellos se llevan la plata. ¿Cuál es el problema? Guillermo, ahora, no me atosigue con la política monetaria, no me moleste con los ingresos, no me moleste con las definiciones autónomas de política que me permitan crecer. Esto es lo que estamos diciendo. Menos mal que no está viendo la tele, Guillermo. No, está hablando Alberto, pero salieron con ley de abastecimiento y control de precios, así que mucho cambio. ¿Qué dice? Estoy mirando el Infobae, dice ley de abastecimiento y control de precios, como que habló de eso Alberto, pero no creen eso. Mira, yo te estoy escuchando a vos, pero no lo estoy escuchando a él. Si yo logro al cuarto año terminar con una inflación de un dígito, sería el tipo más feliz del mundo. Y trabajaré permanentemente para lograrlo. Pero partimos de un muy mal escenario. Y en ese punto está pensando en algún tipo, por ejemplo, de controles de precios a la Guillermo Moreno o a lo que desarrolló el kirchnerismo durante muchos años. Por enésima vez voy a decir lo último que haría es copiar algo de lo que hizo Moreno. Yo creo que Moreno le hizo un enorme daño a la economía argentina. Por lo tanto, lo he dicho siempre, no es que lo digo ahora. Pero bueno, lo contesto una vez más. Pero él no cree en eso. Él es un muchacho que dice precios en el mercado y salarios en paritaria. Mira, ese es el pensamiento profundo. No sé qué estará diciendo, estoy hablando con vos, sé que está hablando ahora cuando termine. No, por eso no te está perdiendo de nada. Guillermo, ¿qué tal? Nicolás te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Nicolás? Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Bueno, estamos hablando ahí de este contexto que tenemos de alta inflación, donde los números fueron un espanto, del 4,7 total nacional promedio, pero lo que más nos preocupa a nosotros es el aumento en los alimentos, donde tuvimos el 7,5 muy por encima, y si vos lo haces acumulado en lo que va del año, es del 12,8, y en el Gran Buenos Aires un poco más, 14,2. Mirá, todos esos números del miércoles para acá cambió todo. Claro, por eso. Están hablando de listas con 20 puntos. Bueno, es un mamarracho. Yo en mi negocio hoy recibí listas con 8, 10 puntos sin avisar. A eso. Desde la época de Alfonsín que no pasaba esto. A eso quería ir. O sea, esto que un proveedor aumente los precios, un mayorista, sin avisarle, esto pasó con Alfonsín, después hubo uno que otro caso. Pero ahora, hoy empezó una práctica muy complicada, ¿no? No hay precios en muchos productos, no hay precio en la calle, eso es verdad.
Y también sabemos que la mayor parte, digamos, de la proporción del sueldo que gana un trabajador, después de varios años de perder poder adquisitivo, se va en lo que es alimentos y comida. Vos tenías la solución, que acá que decíamos, con las retenciones. ¿Vos creés, o sea, también sabemos lo que pasa cuando la gente no puede llenar una olla para darle de comer a su familia? ¿Vos creés que puede haber algún conflicto social importante, espiralizarse todo lo que está pasando hoy, si no se aplican unas buenas retenciones y se puede bajar el precio de la comida? Mira, es muy complicado. Obviamente que el conflicto social está latente. Ahora no sé a dónde quieren llegar. Vos sabés que la situación está muy explosiva. Vos no podés ir con 1.000 pesos a la esquina al chino y comprarte 3 productos. Y él con 1.000 pesos compra 3 productos. Bueno, es una barbaridad. Compras un pan lactal, compras un queso y alguito más y ya te llegaste los 1.000 pesos. No puede ser esto. Ni siquiera estás planteándote un desayuno. ¿Qué le vas a desayunar a la gente todos los días? Pan duro y pan cocido. Esto no es así. Mira, a la larga, vos sabés, y todavía no empezó a aplicarse el acuerdo con el fondo. Claro. Imagínate cuando empiece. Yo te digo ahí que el tema es, ustedes utilizaron un concepto que es inflación inercial. No hay inflación inercial todavía en la Argentina. La inflación inercial es cuando se indexan los contratos. Todavía no estás en ese nivel generalizado. Lo que tenés acá es un desorden macroeconómico espantoso, pero se va a dar vuelta con la política monetaria muy restrictiva que va a poner el fondo cuando empieces a aplicar esto. ¿Vos decís que la inflación Yo te digo baja que con para la recesión? Claro, para fin de año el billete de 20 pesos lo vas a ver tirado en el piso y se van a tirar de cabeza. Ojo con eso, ojo con eso. O sea, esto vos pasás del 89 que estás ahora al 2001 en un santiamén, Claro. Pasás de que tenés una fiesta de inflación por emisión, bla, 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 y de déficit fiscal, a que te secan la plaza en un ratito, De hecho, ya estás viendo algunas señales de recesión, porque empezó a escasear, o sea, la plaza la empezaron a secar y todavía no está el pacto del fondo. Cuando se empiece a implementar esto, olvídate. Por eso te digo que la recomendación empresarial no es la de estos economistas que dicen, cuidado con eso, cuidado los que nos están escuchando, porque hay que preparar el negocio también para el último trimestre, que va a ser brutalmente recesivo si cumple con esto del fondo, obviamente. Si no cumple, bueno, va a ser brutal, pero por otro aspecto. ¿Qué tal, Guillermo? Daniel te habla. Te quería hacer una consulta. Varios dirigentes están pasando por la radio, tenemos la oportunidad de entrevistarlos. Y bueno, en base a eso, también escuché en varias entrevistas tuyas que has dicho que en caso de que se habiliten las PASO dentro del Partido Justicialista, la idea es poder ir a competir por adentro. ¿Existe, primero, tenés algún tipo de estrategia para poder...? No me parece que esté bien. Vamos a precisar, las PASO serían en un frente electoral. En un frente electoral, sí. Sí, bueno, pero entonces no es dentro del Partido Justicialista. Claro. Poder representar a una parte, a un sector del Partido Justicialista el año que viene y poder... No, nosotros somos principios y valores. Nosotros hicimos una herramienta electoral que es principios y valores. No te entiendo la pregunta tuya. Bueno... Nosotros no somos el Partido Justicialista, somos principios y valores, el movimiento peronista. El Partido Justicialista está conducido por un socialdemócrata, no tenemos nada que ver con eso. El año que viene, has precisado vos que en caso de habilitar las PASO, por ahí... Las PASO en un frente electoral. En el frente, claro. Estamos las PASO en un frente. No por fuera del frente, por ahí, que se está, quedar por afuera otra vez, sino ir por adentro de un gran frente donde pueda hacer... Adentro nunca nos fuimos del movimiento peronista, ¿está claro? Nosotros somos una herramienta electoral del movimiento peronista. Pero el movimiento peronista no era la herramienta electoral. La pregunta de Guille era si hay una PASO, creo que lo que te estaba haciendo el compañero, si hay una PASO, ¿cómo se organizaría? ¿Una PASO de dónde? ¿Una PASO de dónde? En un frente donde participe el peronismo y aunque te comas una lista que no sea tan peronista o que haya... No te entiendo que te comas una lista que no sea peronista, no lo entiendo, entiendo la pregunta, esclarezcan la pregunta porque si no la respuesta es muy difícil. Entonces te la esclarecemos así. ¿Cómo ves las elecciones y cómo pensás jugar o si tenés pensado una estrategia para jugar? Mira, para el 2020? si hay unas PASO
dentro del movimiento peronista con un frente electoral, nosotros somos peronistas. Nosotros no tenemos nada que ver con el Partido Justicialista. Bien. Nada. Nosotros, nuestra herramienta electoral es principios y valores. Entonces no hay que confundir las herramientas electorales, porque si no los compañeros se les hace un lío bárbaro en la cabeza, producto de ignorancia o de mala fe. Por eso no hay que ser preciso cuando se habla. Bueno, por eso por ahí entendimos mal. Por eso, no se puede entender más, porque dije cuando empecé la entrevista que éramos principios y valores. Yo no hablo en nombre del Partido Justicialista, ni que de una lista que no sea tan peronista. Yo soy un hombre de la doctrina. Y los compañeros que están con nosotros no son más o menos, son peronistas. Entonces son peronistas, no tenemos nada que ver con el progresismo, no tenemos nada que ver con esas tonterías. Bueno, estás planteándote en el futuro un frente, pero si claro, fuera un frente, ¿y ese frente vos lo imaginás? Siempre ese frente, como enseñó Perón, va a estar hegemonizado por el peronismo, siempre. Si es un frente hegemonizado por otros sectores, será este Partido Justicialista conducido por Alberto Fernández, que llevará agua para su molino. Ahí no hay peronismo y no hay políticas peronistas. No es un problema de cómo especulás, porque acá no está en juego un concejal, acá está en juego los destinos de la patria. Entonces hay que ser muy preciso cuando se habla en estos términos. Bueno, por eso si no, te lo preguntamos, porque lo tenemos claro y creo que vos sos una persona pero que se anima a dar... Pero ¿cómo no vamos a tener claro si dice que represento a principios y valores? No te enojes, Guille, te estamos preguntando. No me enojo, te estoy diciendo ¿cómo que vos hay ves que el ser 2023? preciso. Porque es algo que realmente no lo tiene claro nadie. Lo escuchábamos a Pagni la otra pero vez tirando pero escúchame, yo lo que estoy diciendo, que es necesaria una asamblea legislativa con un gobierno peronista ahora. Este inútil de Alberto Fernández se tiene que ir dentro de la ley y el orden. ¿Está bien? Y lo vengo diciendo desde hace tiempo. Lo que no hay que hacer es confundir a los compañeros con el Partido Justicialista hoy intrusado por un socialdemócrata. Porque si yo soy dirigente y el presidente de Principios y Valores, y sabés eso, no es que no lo sabés, vos lo sabés que soy el presidente de Principios y Valores. Entonces no tiene nada que ver Principios y Valores con el Partido Justicialista. Porque somos la verdadera herramienta electoral del movimiento nacional justicialista. Y nosotros vamos a construir ese partido a nivel nacional. Obvio que no queremos el monopolio de representación del movimiento peronista. Entonces, si el movimiento peronista decide, a través de las distintas herramientas electorales que tiene, conformar unas PASO de uno de cuyos partidos será el Partido Justicialista, obviamente que nosotros vamos a participar en esas PASO que el movimiento peronista prohíbe con las distintas herramientas electorales que tiene. Ahora, si estás hablando... La diste revuelta. Eso es lo que te queríamos preguntar. Que ahí lo está diciendo. Ahí está, a lo mejor bueno, se entendió mal. Guille, la verdad que ahí sí fue clarísimo. Sí. Queremos un gobierno peronista, y no queremos personalismo, queremos que sea un gobierno que realmente con esto que tenemos, vamos al 2023, no queremos la reta, Guille, no queremos a Pro de vuelta, queremos que en el 2023 gane un proyecto nacional, más allá de los que vayan encabezándolo, queremos un proyecto nacional. Eso no tiene ninguna importancia quién lo encabeza, sabemos quién no lo va a encabezar. Entonces, ¿cómo organizarnos? Tenemos que aprovechar esto. Sabemos quién no lo va a organizar, quién no lo va a encabezar, Alberto Fernández o Cristina. Eso sabemos quién no lo va a encabezar. Ahora, no es lo mismo plantearte, cuando hablas con un partido que expresa el ideario peronista y decirle una interna del Partido Justicialista, porque confundí,
Pero entonces, pero es que estas no son conversaciones menores. No, pero por eso estamos para corregir si no se entendió bien la pregunta, Guille, pero no íbamos ni con mala fe ni con ninguna otra historia. Te íbamos a preguntar cómo nos organizamos para adelante, cómo se organiza el peronismo para adelante, y te preguntamos, esto se lo estamos preguntando a todos los que sacamos, pero está perfecto. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que vos sabés qué es principios y valores. Que no es el Partido Justicialista. Pero eso no te lo... Yo nunca creo que no estuvo planteado eso. Pero no es la discusión, me parece. Si no se entendió bien, si vos entendiste... Lo importante es lo que dijiste ahora, ¿me entendés? Y lo que te queremos transmitir, por ahí lo que te quería transmitir el compañero, porque cuando estuvimos hablando me dijo esa... Lo que queremos es ver cómo se organiza el peronismo. Y queremos a los que tienen propuestas, a los que tienen programa, a los que tienen proyectos, que juegue, porque lo que estamos abajo... Vamos a acompañar, siempre vamos a acompañar al Proyecto Nacional y al peronismo, siempre lo vamos a acompañar, pero también lo único que se estaba preguntando era si tenía, cómo era tu visión de cómo venía el 2023, si iba a haber paso, si no iba a haber paso, si no ibas a jugar, si no ibas a jugar. ¿A dónde va a haber paso? Pero no es lo mismo que yo convoque las pasos de principio y valores. Bueno, está bien, pero qué sé yo, por ahí se empieza a armar, tenés en la proyección una idea de cómo se va conformando, si después, más allá de lo que uno quiera, a veces se dan los escenarios. ¿Sabes cuál es el problema de esta conversación al final? Que no queda claro que vos le estás diciendo a los peronistas que se afilien a principios y valores. No, yo te estoy preguntando a vos cómo ves la política es que vos lo tenés que decir con claridad. Para que se afilien a principios y valores. No para que, si la pregunta que haces... No, pero no estamos haciendo una campaña de afiliación. Lo que estamos haciendo es tratar de entender, porque lo que están escuchando no todos son... Bueno, pero yo sí hay compañeros que hoy están en duda. Hoy se está quebrando el frente de todo, y lo que estamos tratando de hacer es poder entre los compañeros y con los dirigentes que estamos sacando, tratar de entender lo que está pasando. Sale Parrilla directamente a quebrar el gobierno. ¿Y a mí qué me importa? Pero a vos no te importa, pero a lo que está militando ahí no tienen idea de cómo entender la realidad y creo que vos sos una persona con una posibilidad de convencer, de entender, de traer claridad, no de jugar a todos. No, pero no es lo tuyo, pero son compañeros. No es lo mío. Pero ¿cuántos compañeros hay en frente de todos son peronistas, Guille? ¿Cuánto? Porque si no, ¿dónde lo vamos a ir a buscar si no? Entonces, si lo que está pasando... Al movimiento peronista lo vas a buscar. Y bueno, pero están en todos lados. Están en todos lados y lo sabés. Vos decís que hay los sindicatos que están enfrente de todos, ¿no son? Hay muchos que sí, otros que no. Pero lo que está pasando es que no hay claridad, nadie tiene claridad. Ni siquiera los gorilas, cuando habló Pagni de La Nación Más, el otro día escuché a Pagni hablar de La Nación Más, cuando dijo los escenarios posibles para el 2023, le conté 7, no tienen ni idea de lo que va a pasar. Entonces, lo que estamos discutiendo y donde te llevamos a discutir no es a hacer una campaña proselitista. Donde vos llevaste a discutir es donde yo no acepté ir. No, y que no quisiste contestar por ahí. Lo que te estamos diciendo es... Guille, lo que te estábamos queriendo decir era cómo tenías pensado jugar para el 2023, cómo veías el mapa. Elías, necesito que redondeemos. Yo no tengo... Y no te pongas a discutir, Elías. No, porque a mí si es una persona que respeto y que quiero es a Guillermo por creo que quedó más que claro lo que explicó Guillermo. O sea, interpretó mal la pregunta, él te está explicando ahora que él representa, déjame terminar, que él representa principios y valores, sí, y te está diciendo que sobre el 2023 no sabe lo que va a pasar. ¿Estoy ok con esto, Guillermo? No, yo no interpreté mal la pregunta, La pregunta fue muy clarita y muy mala precisa. Leche no fue eso. Simplemente traemos de discusión a los compañeros y no solo nos escuchan. Pero es que cuando vos llevas la discusión... A ver, Elías, si me escuchás. Porque ya te escuché atentamente varios tiempos. Lo que vos querés hacer desde el programa, en términos de tu discusión política, está muy bien. Pero déjame que yo plantee la mía estrategia. No, está bien, eso es lo que queríamos saber, no tengo problema. Bueno, muy bien. Cuando vos querés saber la estrategia de principios y valores, la preguntás con precisión.
Y no tiene nada que ver con el Frente de Todos ni con el Partido Justicialista. No te nombramos el Frente de Todos. Pero, querido, lo acabas de decir 10 veces. Un frente, te dijimos, un frente electoral. No, querido, recién dijiste. Lo que te dije es que no se metiste hasta Parrilli en el debate. Lo que te digo es que hay una confusión muy grande en el país. Vos le hablás a los peronistas y hay una confusión muy grande. Y este programa lo escuchan los peronistas, no todo lo que está en principio ciudadano, lo escuchan un montón de compañeros. Bueno, pero yo voy a Entonces, hablar... la pregunta que te hacemos es, digamos, es para llevar un debate al movimiento, y entendemos que el movimiento y los compañeros no solamente están en todos lados, inclusive si no querés escuchar, estamos complicados. El debate dentro del movimiento peronista lo estoy dando desde marzo del 2020, cuando dije que este era un inútil y que iba a fracasar. Ahora, si vos querés desde un programa periodístico, conducir el debate al interior del movimiento peronista, llevándome a mí a preguntas que no corresponde a mi estrategia y a la estrategia de nuestro partido, te tengo que salir a cruzar. Porque parecería ser que estás prohijando la unidad del Frente de Todos. No, pareces un oficialista. Guille. Bueno, a ver si me escuchás. Yo soy peronista, Guille. Soy peronista y traigo el debate a todos. Si estoy haciendo un programa de radio, estoy con este traje. Nosotros estamos muy lejos de apoyar el Frente de Todos. Bueno, con la pregunta no pareció. Porque cuando vos decís las PASO dentro del Partido Justicialista, no pareció. No, Guille, yo te preguntaba tu opinión nada más. Si se entendió mal, nosotros acá te respetamos, no queríamos... Pero ¿cómo no voy a pensar que me respetás? Veníamos sacando... Y bueno, pero vos también pensás que hay mala leche y eso es una cosa... Que yo no dije mala leche, te estoy diciendo que no hiciste la pregunta con la precisión que se merece. Bueno, y está bien, y entonces, la corregiste, si vos estás hablando, no hay problema, ya está. Si estás hablando desde principio, y estoy hablando... Yo estoy hablando de una radio que le habla a todo, Guille, hoy. Yo estoy hoy como cuando estoy en el laburo, soy el gerente. Pero ese es tu tema. Hoy, bueno, te pregunto pero desde no ahí. Es mío. Pero que yo contesto desde principios y valores, y tu pregunta está mal formulada. Bueno, y lo dijiste, ya está, no le busquemos más vueltas, ya está, Guille. Bueno, ya está. Vos, no es un problema de vuelta o no vuelta. Es un problema de que si planteamos mal la pregunta para el debate dentro del movimiento peronista, las respuestas van a ser horribles y en vez de aportar a la solución, aportás a la confusión. La confusión. A ver si entendés. Si vos ya te decimos que la confusión es la que reina. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Entonces, si no te enojas, Guille, yo tengo que seguir y vender porque se me sale el programa, vos sabés cómo es. Ustedes tienen que seguir con su programa y vos tenés que seguir con tu pie curándote. Que tengamos claro que el movimiento peronista hoy se expresa en distintas herramientas electorales. Y los compañeros, en 3 de febrero, que pertenezcan a principios y valores, tienen que iniciar y continuar la campaña de afiliación para que exista principios y valores también en 3 de febrero. Y si no, siguen sus caminos políticos planteándolo con precisión y claridad. Lo que no sirve es confundir a los compañeros sin tener claro cuál es el destino que nos compete. Y el destino que nos compete no es el Partido Justicialista hoy, sí el movimiento peronista, y no es el Frente de Todos fracasado. Esto ya es historia vieja. Ya fue. Perfecto. Bien, entonces en la nueva construcción, lo que estamos discutiendo, en este caso y al final, es cómo ordenamos principios y valores también a los compañeros de 3 de febrero. Eso es todo lo que estamos diciendo. Perfecto. Quizás por no haber precisado la pregunta se armó un lío bárbaro. Cuídate, esténse bien y hablamos la próxima. Chao, hasta la próxima. Hablamos en otro momento y aclaramos bien todo. Gracias, Guille. Beso grandote. Chao, chiquitos, hasta luego. Chao, chao. Gracias por todo. Chao, chao.